Imagina a un hombre que llega a la cúspide del poder en plena tempestad y, cuando el viento le exige sangre, responde con una palabra que suena a campanada en mitad del trueno: no. No a la venganza. No a la pena de muerte. No al prestigio fácil comprado con pólvora. Ese hombre, delgado, austero, de mirada que pesa las cosas como si midiera la fuerza moral del mundo, se llama Nicolás Salmerón Alonso. Y esta es la historia de cómo una conciencia se volvió más alta que una presidencia, más resistente que un ejército, más duradera que una bandera. Si te quedas, verás como un profesor de filosofía, hijo de la luz dura del sur, acabó sujetando a un país entero con un hilo invisible. La voz de su propia conciencia. Nace en la aridez luminosa de Almería, donde el sol lo muestra todo sin piedad y no hay sombra que dure. En esos paisajes que huelen a sal, a cal y a hierro del desierto, el niño aprende la primera lección: nada es eterno salvo lo que uno defiende por dentro. Te lo imaginas pequeño, con la ropa de un sur duro y los ojos ya atentos, escuchando a los mayores discutir de política como si fuera el clima, sabiendo que el clima, en España, también es político: golpes, proclamas, generales con bigotes afilados, periódicos que llegan como barcos a puerto. En su casa, el silencio y el estudio son muebles de primera necesidad, y sobre la mesa, más que pan, hay libros. El lenguaje de la ética entra por la puerta como entra la luz, sin pedir permiso. Cuando el joven Nicolás pisa Madrid, la ciudad es una colmena excitada por la electricidad de las ideas. Bullicio de cafés, tertulias que chisporrotean, imprentas que sudan tinta como locomotoras. Madrid es un laboratorio. El siglo XIX quiere, a empujones, inventar el siglo XX. Allí, entre cátedras y pasillos, encuentra un metal raro que al tocarlo no quema, lo templa. Es la filosofía, sí, pero no una capa elegante para caminar por las aulas, es la fragua donde se forja una palabra que, más tarde, convertirá en acción, conciencia. Entra en la órbita de quienes predican una España distinta, libre de dogmas y de miedos, siente el magnetismo de maestros que no enseñan respuestas, sino el valor de preguntar hasta que duela. Lo ves en la biblioteca, inclinándose sobre páginas que parecen mapas a contraluz, subrayando con lápiz y con respiración. Nada en su gesto anticipa la política, todo en su carácter la provoca. Aplica una disciplina de relojero a lo que otros considerarían vapor: las ideas. Las desarma, les mira el muelle, les ajusta la espiral ética. Aprende que la razón, si no arde, no alumbra, y que la pasión, si no se disciplina, se convierte en humo. Esa tensión entre fuego y forma será su cuerda floja, y la cruzará con una serenidad casi escandalosa. A veces lo confunden con frialdad, en realidad es una forma alta de fiebre, la que busca justicia y no ruido. Mientras estudia y empieza a encenar, la España política cuece a fuego volcánico. Pronunciamientos, reinas en retirada, constituciones que nacen con el pulso tembloroso. En ese hervidero, Salmerón no levanta la voz, la condensa. Va encontrando un timbre propio, una musicalidad sobria, como el tic-tac de un péndulo que no se distrae. En la cátedra, convierte a la filosofía en gimnasia de la dignidad. Una generación de jóvenes se sienta a escucharlo como quien abre una ventana después de un invierno largo: entra aire. En sus clases, la palabra libertad no es un arco triunfal sino una herramienta, derecho, no un diccionario sino un músculo, Estado. No una mole ciega sino una arquitectura que debe dejar pasar la luz de la conciencia individual. Es, ante todo, un artesano de la mente que se niega a fabricar obedientes. Pero hay otra corriente que lo atraviesa y lo define, la del sur. No el sur postal, sino el sur que te enseña a distinguir entre brillo y claridad. En los veranos, al volver a su Almería natal, el calor no lo adormece, le afina el oído para escuchar el rumor de lo necesario. Observa a la gente sencilla, esa que no tiene teorías pero sí un catálogo de dolores. Aprende a respetar la paciencia de quien sostiene una casa con manos de piedra, el pudor del que no exhibe su miseria, la elegancia de quien comparte el poco pan que tiene. Ese aprendizaje de la decencia cotidiana, en silencio, le va anclando la filosofía al suelo. En la vida privada, Salmerón no hace espectáculo, hace hábito. Levantarse temprano, vestir sencillo, hablar preciso. La austeridad no es pose, es un modo de despejar la mesa para que quepa la verdad.
Quienes lo tratan cercanamente confiesan una extraña mezcla, proximidad sin concesiones. Se puede bromear con él, pero nunca con la justicia. Tiene una ternura seca, como los árboles que resisten mejor al viento. En la intimidad, cultiva el afecto con la misma disciplina con que ordena un argumento, sin ruido, con constancia. Imagina la escena: un joven profesor cruza la calle en Madrid y oye, al fondo, el tambor de una manifestación. Algunos corren, otros gritan, y él se queda quieto un segundo como quien mide el compás de ese ruido con su reloj interno. No se asusta, tampoco se enamora del tumulto. Comprende que el país quiere pasar de largo por un puente que todavía no existe. Y decide dedicar su vida a construirlo con materiales que parecen blandos: la palabra, el derecho, la educación, pero que, bien ensamblados, sostienen más que el hierro. En el despacho, a veces, se dobla sobre cartas que arden en discreción. Amistades intelectuales intensas, disputas que no son rencores sino pruebas de estrés de las ideas. Sus colegas reconocen un rasgo que lo hará inolvidable: cuando la discusión se vuelve personal, él la vuelve principio. Cuando la pasión sube a la garganta, él la hace bajar a la razón. Cuando la urgencia pide atajos, él pasa el dedo por el mapa, encuentra la ruta legal y, si no existe, propone trazarla sin romper la brújula. No hay en su juventud grandes anécdotas de hazaña pública, hay entrenamiento, acumulación de fibra moral, pruebas pequeñas que se van sumando como ladrillos invisibles. Una renuncia aquí a la vanidad, una fidelidad allá a lo razonado la víspera. Uno firme a una tentación de brillantez inmediata, un sí paciente a una tarea que no da medallas. Lo paradójico en Salmerón es que el hombre que más tarde será llamado a lo extraordinario no lo busca, lo espera. Y cuando llegue, lo encontrará con las botas atadas, los papeles ordenados y las ideas, examinadas como instrumentos de quirófano. ¿Y la imagen? Guárdala bien: un escritorio sobrio, una lámpara que no disipa las sombras pero las organiza, una mano que escribe lento pero seguro. Y una mirada que no necesita dramatismo para perforar. A través de la ventana, la ciudad sube y baja como una fiebre. Dentro, él sostiene la temperatura del juicio. Nadie sospecha, aun, que esa mano, capaz de rubricar con tinta el curso de una nación, será la misma que, llegado el momento, se niegue a firmar la condena de un hombre por coherencia con lo que enseñó a estudiantes y amigos durante años: que el derecho a la vida no es una yedra que se arranca porque molesta en la fachada de la historia. Su personalidad, mientras tanto, se curva hacia una promesa: no ceder. No ceder a la fascinación del dogma ni a la seducción del cinismo. No ceder a la charlatanería de los héroes improvisados ni a la dulzura venenosa del todo vale cuando lo exige el bien mayor. Lo ves caminar por pasillos de universidad, serio, con ese aire de quien ha descubierto que la ética es una ciencia exacta con números invisibles, suma de dignidades, resta de arbitrariedades, multiplicación de libertades, división de miedos. Y un detalle que parece pequeño y lo cambia todo: su voz. No truena, sostiene. No hipnotiza, persuade. Tiene el ritmo de una sentencia jurídica, la textura de una carta bien pensada, el color de la calma que no se deja humillar. Al oírlo, los jóvenes sienten que pensar puede ser un acto valiente, los mayores, que obedecer al propio juicio es más difícil, pero más noble, que obedecer a un jefe. Con el tiempo, la fama de su rectitud lo precede como un rumor limpio. No es popularidad, es confianza. Si Salmerón dice sí, es un sí blindado; si dice no, la puerta queda cerrada a cal y canto. Eso incomoda a algunos, fascina a muchos y, sobre todo, prepara el terreno para lo inevitable: cuando el país se sacuda como un caballo que no soporta la silla, alguien tendrá que sostener la brida sin romper la boca del animal. Y hay que haber entrenado mucho para eso. Él lo ha hecho. Con silencios que pesan, con páginas que enseñan a respirar dentro del caos, con una vida privada tan sobria que casi nadie repara en ella, hasta que la historia le arranca la discreción de un golpe y lo arroja al escenario mayor. Antes de esa embestida, sin embargo, conviene acercarse más a su intimidad. En su mesa no falta la correspondencia con amigos que comparten una fe rara, la de que el progreso no se conquista contra la ley, sino a través de ella. Debaten, liman, sufren.
Hay noches en que lo imaginamos mirando una sentencia antigua como quien examina el esqueleto de una vieja ballena varada, aprendiendo de sus costillas, de su falla, de su grandeza rota. Hay tardes en que el rumor de la calle sube como marea hasta su ventana y él baja a caminar para recibir el golpe de realidad en la cara, vendedores, obreros, madres, soldados de permiso, niños persiguiendo una pelota de trapo. El país, ese que cabe en estadísticas, sí, pero sobre todo en gestos, le entra por los ojos. Y anota, mentalmente, que leyes harían menos ásperas esas aristas. Puede que, en alguna sobremesa, alguien comente la cruel facilidad con que un Estado puede convertirse en máquina. Y él responda, casi en susurro, que por eso hay que instalarle un corazón. Ese corazón, piensa, se llama educación, no la que repite, la que emancipa, no la que adiestra, la que forma criterio. De allí nacerá más tarde su obsesión por una enseñanza libre, por una república que no sea una bandera contra otra, sino la arquitectura que asegura que cada conciencia tenga techo y ventanas. Queda grabado, como un presagio, un gesto íntimo, cerrar un libro justo en la página donde la teoría exige un sacrificio. Allí, Salmerón decide que, si llega el día, él será el que acepte perder un puesto por no perder la palabra. Que la vida pública, sin ese compromiso, se convierte en teatro, decorado bonito, trama corrupta. Todo esto, el sur afilado, Madrid cerebral, la cátedra como fragua, la vida privada como disciplina, confluirá como ríos que se encuentran bajo tierra. Un día hervirá la superficie. Y cuando lo haga, el hombre sobrio y de voz templada irá hacia el centro del remolino no para gritar más alto, sino para decir, con una claridad que corta, hasta aquí. Hasta aquí llega la razón de Estado. Desde aquí empieza la razón de conciencia. Imagina una puerta entreabierta en mitad de la noche. Detrás, una multitud respira, discute, fuma, el aire tiene gusto a tinta fresca y pólvora vieja. Alguien empuja la hoja, se hace un silencio que no es de miedo sino de expectativa, y entra un profesor con un maletín de cuero sin adornos. No trae escolta, ni banda, ni himnos, trae preguntas que suenan como martillos finos sobre una campana grande. La política española, esa fiera indómita con cicatrices de pronunciamientos, no lo sabe aún, pero a partir de esa noche tendrá un nuevo tipo de adversario y de aliado, un hombre que no se deslumbra con el poder, que lo examina como un cirujano examina un tumor. Ese hombre es Nicolás Salmerón. Y su camino hacia la política no se parece a una marcha triunfal, se parece a un ascenso por una escalera estrecha en un edificio. A punto de incendiarse, peldaño a peldaño, con la paciencia del que sabe que arriba, si se llega, no esperan aplausos sino responsabilidad. La ciudad, mientras tanto, truena. Los cafés son colmenas con ventanas. Hay mesas donde se decide más que en despachos, y papeles que empiezan como editoriales y acaban como consignas. En una esquina, jóvenes de mirada torva proclaman que la fuerza arregla lo que la ley estropea, en otra, veteranos escépticos murmuran que lo de siempre es siempre lo más seguro. Salmerón no se sienta con ninguno de los dos bandos. Busca el grupo más difícil, los que creen que la ley puede ser una escalera, no una jaula, los que prefieren el martillo de la razón al látigo del caudillo. Allí, entre republicanos de cuero curtido y estudiantes hambrientos, empieza su conversión, de profesor que enciende luces a ciudadano que quiere encender instituciones. El primer gran terremoto lo arrastra como a todos, el país despierta de un largo sueño monárquico con la violencia con que el mar despierta a un náufrago. Hay caídas y proclamaciones, tronos que crujen, generales que hablan con el acento de la pólvora, periódicos que cambian de piel como serpientes. En ese torbellino, Salmerón aprende la regla de oro del combatiente civil, no gritar más fuerte que el canon, hablar mejor que él. Subir a las tribunas no para incendiar, sino para encender, no para humillar, sino para convencer. Y descubre algo que marcará toda su trayectoria: la política es un idioma, y su gramática, si quiere ser decente, se escribe con 3 palabras: derecho, educación, conciencia. En los primeros mítines, la gente acude más por curiosidad que por fe. ¿Qué puede ofrecer un catedrático en una España habituada a los espadones? Él ofrece un espectáculo nuevo, el de un orador que no intoxica, que no promete milagros, que no vende atajos. Habla despacio, hilando conceptos como quien tiende un puente sobre un río que crece.
Nombra a la libertad con la misma naturalidad con que otros nombran a la patria, y a la patria con la íntima delicadeza con que se nombraría a un amigo. Es audaz de una forma extraña, no desafía a los hombres, desafía a los hábitos. ¿Y si en vez de obedecer por miedo obedeciéramos por respeto? Pregunta. Hay quien se ríe. Hay quien aplaude. Hay quien, sin saber por qué, decide que esta vez puede valer la pena escuchar hasta el final. Pronto se vuelve figura incómoda y codiciada. Los partidos lo quieren en su lista, los adversarios lo quieren en su esquina para medirlo, los periodistas lo quieren en su pluma. Salmerón acepta con un criterio que sorprende a todos, no firma cualquier cosa, no pronuncia cualquier lema, no acompaña cualquier procesión. Lo ven llegar a reuniones tumultuosas como quien entra a una biblioteca, con la certeza de que allí dentro debe oírse mejor lo esencial. Hace un pacto íntimo con la política, si va a servir, será para abrir ventanas, no para cerrar puertas, para humanizar leyes, no para blindar injusticias. Cuando le toca pisar por primera vez una asamblea de diputados, siente lo mismo que un profesor cuando cruza un aula vacía antes de que entren los alumnos, la solemnidad del comienzo. En ese hemiciclo, donde las palabras rebotan como pájaros asustados, él decide ser cazador de precisión. Esgrime argumentos con un filo que no corta la piel, corta la demagogia. A veces lo abuchean porque no adorna, a veces lo aplauden porque no traiciona. Conquista pronto un prestigio raro, el de quien no necesita insultar para vencer. Y como toda virtud verdadera, esa forma de pelear le costará caro, para muchos, es más fácil seguir a un trueno que a una brújula. En paralelo, su vida se complica de la mejor manera, compromisos, noches sin sueño, discursos que ajustar, cartas que contestar, alianzas que tejer como encaje delicado. Los republicanos, familia numerosa, casa sin techo fijo, se enredan entre sí con la facilidad con que los hilos finos hacen nudos. Federalistas contra centralistas, impacientes contra prudentes, maximalistas contra gradualistas. Salmerón, que viene de la carpintería mental de la filosofía, trata de encajar piezas que parecen hechas para rechazarse. En cada discusión deja su sello, antes de decidir qué hacer, decidir quién queremos ser. Eso, que parece metafísica, se convierte en método. ¿Ventajas del método? Evita los atajos sucios. ¿Inconvenientes? Desespera a los que tienen prisa por coronar sin subir. En los periódicos, su pluma es un bisturí. No escribe para humillar, escribe para proponer. No redacta manifiestos que se consumen como fuego de artificio, redacta arquitecturas, que educación, que justicia, que Estado. Levanta, párrafo a párrafo, la hipótesis de una república que no sea el reverso furioso de un rey, sino el anverso consciente de un ciudadano. Hay una imagen que repite, como quien talla una figura hasta que aparece, el Estado con corazón. Un corazón que late en las escuelas y respira en los tribunales. No quiere una república de banderas, quiere una república de pupitres y códigos, menos grito, más gramática de derechos. Sus adversarios más astutos aprenden pronto a temerle en un flanco insólito, la coherencia. Con la incoherencia, uno puede negociar, con la coherencia, solo se puede discutir. Salmerón no cede, murmuran algunos con fastidio. Salmerón no compra barato lo que se paga caro, la conciencia, corrigen otros. Las hemerotecas de la época empiezan a llenarse con su nombre, y no por escándalo, sino por persistencia. Cuando defiende la libertad de cátedra, no lo hace por corporativismo sino por sistema, profesores libres para ciudadanos libres. Cuando aboga por un código penal humano, no lo hace por sentimentalismo sino por civilización, leyes que no sean látigos, sino reglas. Para convivir sin destruirse. En la calle, los cambios se palpan con los dedos, carteles, banderas nuevas, himnos recién compuestos con la ansiedad de quien aprende a cantar otra música. Y también se palpan los miedos, gremios inquietos, militares que miden cada paso con la sombra larga de su poder, terratenientes que escuchan la palabra reforma como si fuera expolio. En el centro de ese tablero, Salmerón se mueve con la serenidad de quien conoce el valor de una pieza aparentemente menor, la escuela. La revolución de mañana se cocina hoy en un aula, repite. Y por eso insiste, hasta aburrir a algunos, hasta ganarse la fe de otros, en que sin maestros, sin libros, sin libertad de aprender. Cualquier república será una silla sin patas.
Su perfil empieza a perfilarse con contornos que los cronistas describen como ascético y rectilíneo. Al micrófono improvisado de una plaza, su voz sube sin estridencias; al banco de una comisión, su palabra tensa los conceptos con una exactitud casi jurídica. Quien lo escucha siente que le hablan a la inteligencia sin faltarle el respeto a la emoción. No promete pan y cielo a la vez, promete ley y trabajo, que parecen menos brillantes y, sin embargo, sostienen más. Algunos lo comparan con una figura de bronce, seria, inmutable, y se equivocan. No es bronce, es fibra viva. Sabe rectificar, pero no traicionarse. Sabe esperar, pero no adormecerse. Cuando por fin el país se atreve a pronunciar en voz alta la palabra república, muchos llegan a la cita con la euforia del que cree que basta con abrir la puerta para que entre el futuro. Salmerón llega con un cuaderno de deberes: hay que escribir constituciones que no sean poemas, hay que diseñar un mapa de poderes que no sea un laberinto, hay que colocar cada silla de la libertad con tornillos de responsabilidad. Las asambleas hierven. Las ciudades se iluminan con una electricidad que no es solo de bombillas, es la chispa del cambio. Y en ese claroscuro aparece una encrucijada que lo define para siempre: ser un político que hace concesiones al ruido o un republicano que le pone silencios a la ley para que se entienda. Su ascenso orgánico, de la cátedra al escaño, del escaño al liderazgo, no tiene la espectacularidad de una carga de caballería, tiene el magnetismo de una piedra imantada, atrae por consistencia. Lo eligen para mediar donde otros rompen, para redactar donde otros improvisan, para argumentar donde otros gritan. En la maquinaria embrionaria de la República, le confían engranajes delicados, justicia, instrucción pública, ese tipo de resortes que, si se tocan sin pulso, rompen el reloj. Salmerón afina, ajusta, corrige. Su idea faro es nítida: que el Estado trate a la persona como sujeto de derecho, no como objeto de uso. Que la autoridad, si se impone, lo haga con límites escritos, no con caprichos uniformados. Y llegan los días en que la política cobra su precio. Se multiplican las presiones, los empujones, los susurros de pasillo que parecen viento helado: hay que apretar, hay que purgar, hay que castigar. Los más impacientes lo miran como si fuera un dique en mitad de una crecida. Él aguanta. Pide pruebas donde los otros piden culpables. Pide procedimientos donde los otros piden cabezas. Pide que la república no se parezca a lo que vino a sustituir. Alguien le pregunta, con ese desprecio práctico de los que confunden rapidez con inteligencia, si no teme quedar atrás de la marea. Él responde con una imagen que se volverá consigna íntima: más peligroso que quedar atrás es perder el norte. Su relación con los militares, inevitable en una España donde los sables pesan más que los párrafos, es tensa y medida. Respeta la disciplina, detesta la prepotencia. Sabe que sin un ejército no hay Estado que sobreviva, también sabe que sin Estado de Derecho no hay ejército que valga. En reuniones a puerta cerrada, mira a los ojos a hombres habituados a que la mirada de los civiles tiemble. La suya no tiembla, escucha, afirma, recuerda que los fusiles pueden defender la ley, pero nunca sustituirla. Gana adversarios, gana, sobre todo, una reputación que perfora uniformes y bandos. Con Salmerón, las reglas se cumplen. Mientras tanto, se le acumulan sobre la mesa telegramas y cartas, desde pueblos perdidos que piden escuelas, desde ciudades grandes que exigen libertades nuevas, desde comités inquietos que se muerden las uñas. A todos responde con algo que suena a música anticuada y, sin embargo, es la única partitura capaz de sostener la melodía: paciencia activa. No es resignación, es táctica civil. No es tibieza, es la feroz valentía de negarse a la histeria. Y cuando las plazas rugen pidiendo decisiones que su conciencia no puede firmar, no busca atajos de retórica, busca fundamentos de justicia. Si no los hay, se planta. A esa altura de la ascensión, su vida privada es ya un murmullo bajo la cascada del deber. Conserva, sin embargo, dos refugios: la lectura, siempre la lectura, como quien afila el instrumento con el que trabaja, y la conversación sobria con los suyos. En esas conversaciones, lejos del relámpago de la oratoria, se revela un humor fino, una paciencia humana, una ternura discreta. No es una seta de hielo. Es un hombre entero que ha decidido poner la mayor parte de su calor en la fragua pública. Y ese calor,
paradójicamente, le da a su figura un aura severa. Los templados suelen parecer fríos a los encendidos. Los propios correligionarios, a veces, le reprochan que no se venda mejor, menos conceptos, más consignas, menos argumentación, más épica. Él sonríe apenas, como quien no desperdicia saliva. Y sube otra escalera, comisiones más duras, debates más afilados, responsabilidades que ya no se piden, se imponen. Empieza a sonar su nombre para presidir cosas que importan, una comisión, una cámara, un gobierno. El rumor, que antes fue susurro, se hace voz. Y detrás de esa voz se escucha el tambor lejano de un país en fractura. Porque el país, siempre el país, ese protagonista que nunca duerme, se encamina a la prueba que define a las naciones y a los hombres. El instante en que la legalidad debe defenderse de la tentación de vengarse. En ese borde, las palabras pesan como plomo y la tinta huele a pólvora. Las plazas quieren sentencias antes que juicios, los periódicos quieren culpables antes que pruebas. Y la política, esa máquina que a veces fabrica monstruos y se le quita el corazón, se prepara para devorar a sus mejores hijos. Nicolás lo ve venir con la claridad de quien aprendió a leer el cielo de Almería, no hace falta que truene para saber que lloverá. Alguien podría pensar que, en ese punto, buscaría un escondite, o una trinchera, o un escenario donde la luz lo favoreciera. No. Salmerón hace lo contrario, se pone donde más quema. Acepta responsabilidades que otros rechazan por prudencia o por miedo. Sabe que, en cuanto ponga su firma bajo una decisión, empezará la parte de la historia donde las biografías dejan de pertenecer a los individuos y pasan a ser propiedad de los hechos. Y aún así, adelante. No porque ame el riesgo, sino porque ama la coherencia. Porque entiende que el único modo de pedir cordura a un país en llamas es mostrársela, ejercerla, encarnarla. Su camino hacia el centro del poder está ya trazado como el cauce de un río que ha aprendido a no desbordarse salvo cuando hace falta. Llega rodeado de expectativas, de trampas, de aplausos interesados, de miradas que pesan y etiquetan. Pero llega con lo único que no se oxida al contacto con el gobierno, una conciencia bien entrenada. Lo han llamado utópico, descubrirán, con pasmo, que su utopía tiene la densidad del hierro, se llama Estado de Derecho. Lo han llamado blando, descubrirán, con inquietud, que su blandura es el extremo más duro de la política, la negativa a matar para gobernar mejor. Una noche, todas las noches previas a una gran responsabilidad parecen hechas del mismo material espeso, Salmerón repasa papeles. Recuerda aulas, plazas, debates, recuerda la mano que sostuvo a un país por el mango del argumento, recuerda el olor de las imprentas. Donde la libertad se imprimía con faltas de ortografía pero con exceso de coraje. Y, quizá, permite que se le escape una sonrisa mínima, ha llegado donde no aspiro a llegar, por el camino más difícil. No por intriga, por coherencia. No por ambición, por servicio. No por vocación de héroe, por disciplina de ciudadano. Y entonces, ya casi en la puerta, oye de nuevo ese rumor de la multitud que respira detrás. El país, impaciente, quiere saber si la política de las ideas puede sobrevivir a la política de los hechos. Y él, sin levantar la voz, sin invocar santos ni demonios, se prepara para dar la única respuesta que reconoce, gobernar con límites. Decidir con conciencia, mandar obedeciendo a la ley. Falta un paso. Está hecho. El profesor cruza el umbral. Imagina un despacho sin cortinas porque no hay tiempo para adornos. Un mapa de España clavado con alfileres, telegramas como heridas abiertas, y un reloj que no marca las horas, marca decisiones. Afuera, la nación es un coro de urgencias, la tercera guerra carlista muerde por el norte, el cantonalismo enciende brasas por él. Sureste, la economía respira con la boca abierta, y, en ese centro del huracán, un profesor de filosofía coloca su maletín en la mesa de gobierno. No hace falta que diga señores, empecemos, el silencio ya está de pie. Nicolás Salmerón Alonso asume el poder como quien entra en una sala de operaciones sin anestesia. No ha venido a disfrutar de un título, ha venido a sostener un país sin romperlo. Los primeros minutos de gobierno no son discursos, son verbos. Convocar. Escuchar. Precisar. Firmar lo imprescindible, revisar lo inaceptable.
La mesa de ministros se vuelve un taller donde se repara a contrarreloj una máquina que escupe chispas. A su derecha, hombres que creen en la república con hambre de épica, a su izquierda, hombres que temen que sin disciplina la república dure menos que un mitin. Y él, con esa calma de relojero que irrita a los impacientes y salva a los precisos, impone un método: primero, la ley, después, la prisa. Primero, las garantías, después, las órdenes. El país, acostumbrado a presidentes que ordenan desde el pecho, asiste al espectáculo nuevo de un presidente que ordena desde la razón. El mapa devuelve un eco de hierro. Por el norte, los carlistas avanzan como una marea vieja, atados a una idea de España con sacristia y sable. Por el levante, el cantonalismo, esa fiebre municipal que cree que la libertad es un archipiélago, declara repúblicas a puñados, como si imprimir sellos fuera suficiente para hacerse Estado. En los cuarteles, los uniformes crujen, en los cafés, los periódicos hierven, en los pueblos, la gente solo quiere dormir sin sobresaltos. Salmerón cierra los ojos un segundo, no para descansar, sino para escuchar el diapasón interior donde afina su poder. Luego abre un telegrama: Cartagena, en armas. Otro: Bilbao, amenazada. Otro: Hacienda, exhausta. Acepta la verdad: gobernar será, durante semanas y meses, apagar incendios sin quemar derechos. Empieza la coreografía más delicada: nombrar generales. No héroes de cuadro, sino profesionales capaces de entender que la fuerza, sin ley, es barbarie, y que la ley, sin fuerza, es papel mojado. Elige, con pinzas, a quienes puedan restaurar el orden sin convertirlo en piedra. Les pone delante un espejo con una consigna fría y luminosa: defender la república no es licencia para atropellar al ciudadano. Algunos asienten con la mandíbula tensa, otros miden al presidente con un escepticismo de cuartel: ¿de verdad pretende mandarles desde una mesa de madera y argumentos? Sí. Exactamente eso. El gabinete se divide, se tensa, se suelda. Hay ministros a quienes la palabra clemencia les sabe a debilidad, hay otros para quienes mano dura es un atajo que acaba en precipicio. Salmerón tiene que dirigir un coro donde cada voz desafina en una dirección distinta. Lo consigue con una regla: discutir hasta la última coma en privado y salir con una sola frase en público. La república, piensa, no puede parecer una familia que se grita desde el balcón. En las actas quedan, al rojo vivo, sus intervenciones: cortar adjetivos, exigir cifras, pedir fundamentos jurídicos antes de cualquier. Porque si vestidos de urgencia. El estilo de gobierno se vuelve reconocible: menos volumen, más exactitud. En los amaneceres, su jornada tiene un ritual que parecería pequeño y es enorme: repasar, uno por uno, los decretos que otros firmarían en cadena. Allí, entre líneas que hacen sudar porque cada palabra aprieta o afloja libertades, el presidente hace lo que lo distinguirá para siempre: gobernar con límites autoimpuestos. Mientras los teletipos escupen nombres de insurgentes, mientras el ruido del país quiere sangre para calmarse, Salmerón exige: deme usted el expediente completo. No hay expediente, hay rumores. No firmo. Hay informe, hay pruebas, y al final del papel hay una petición de pena de muerte. No firmo. Esa frase, que en otros labios sería una cobardía, en lo suyo suena a piedra fundacional. En el frente cantonal, la realidad es una mezcla de romanticismo y pólvora. Cartagena se declara libre como un barco que rompe amarras y se cree océano. Sevilla, Cádiz, Murcia, Alcoy, levantan proyectos de autonomía que van de lo lírico a lo temerario. Salmerón entiende el sufrimiento que hay bajo esa fiebre: ciudades que piden voz, oficios que exigen pan, dignidades arrugadas de tanto esperar, pero también ve el abismo: una república que se fracciona hasta volverse arena en las manos de cualquiera. Ordena operaciones militares con precisión, línea por línea, como quien cose una herida sin infectarla. Restaurar la legalidad, no humillar la ciudad, escribe en los márgenes de una orden. Es la diferencia entre ganar batallas y conservar el alma. La prensa le dedica retratos que son diagnósticos. Unos lo llaman profesor en la trinchera y se burlan de su lenguaje sin fogonazos. Otros lo muestran como muro de contención y aplauden que no entregue la república a la adrenalina. Él no contesta. Responde trabajando.
Se le ve, en visitas inesperadas, entrar a despachos de jueces y preguntar, sin estridencia, cómo va la independencia judicial. Se le ve, de noche, repasando cuentas con el ministro de Hacienda para buscar aire donde ya no queda oxígeno. Se le ve, en reuniones con militares, sostener la mirada cuando un bigote prepotente le insinúa que a veces la ley estorba. A veces estorba el abuso, ataja. La frase cae con el peso exacto para dejar claro quién manda, la ley. Los partidarios más febriles le piden gestos, símbolos, golpes de mesa. Él añade otra clase de gramática a la política, la de los procedimientos. En plena tempestad, impulsa nombramientos en educación, empuja la libertad de cátedra, sostiene que la escuela no puede cerrar ni siquiera cuando todo lo demás tiembla. Una república sin maestros es un uniforme sin soldado, suelta en una sesión dura del Consejo. Hay ministros que lo miran como a un idealista que no sabe contar cañones, hay otros que, en silencio, entienden la jugada estratégica. Cada pupitre abierto es un incendio menos en 10 años. Pero la presión no cede, aumenta. Llegan a su mesa sentencias militares que piden la firma final para ejecutar a soldados insubordinados en el contexto del caos cantonal. Se lo presentan como una necesidad ejemplarizante. Si no cortamos cabezas, todo se vendrá abajo, le susurran. Él toma la pluma, lee, relee, hace preguntas. ¿Hubo defensa adecuada? ¿Fue un tribunal regular? ¿Son culpables del delito, o culpables del miedo de otros? En los pasillos, el rumor sube de voltaje, el presidente duda. Es falso. No duda, deliberar no es dudar. Y, cuando termina de deliberar, pronuncia su sentencia íntima, no puedo. No es una negativa teatral. Es una negación que respira siglos, la idea de que el Estado, si mata por comodidad, se pierde a sí mismo. Las horas se alargan. La sala del Consejo se vuelve un anfiteatro de tensiones cruzadas. Hay quien le suplica que firme esta vez, en nombre de las veces. Hay quien lo acusa de poner su conciencia por encima de la supervivencia del gobierno. Él responde con un hilo de voz duro como un clavo: gobernar no es sobrevivir a cualquier precio, es defender el precio de sobrevivir. Esa línea separa dos conceptos de poder. De un lado, el que todo lo justifica. Del otro, el que se justifica a sí mismo o deja de ser poder para convertirse en abuso. Y entonces llega el día que para otro sería uno más de despacho, y para él será un día tallado en bronce. La carpeta de ejecuciones aguarda su firma. A su alrededor, los suyos saben que su negativa hará temblar la silla donde está sentado. En su cabeza, la cuenta se hace sola: firmar y quedarse, o no firmar y marcharse, salvar el gobierno por un rato, o salvarse a sí mismo para siempre. Levanta la mirada, la fija en los ojos de quienes esperan su claudicación amable, y pronuncia la frase que volverá a sonar en escuelas. Y en plazas, en libros y en conciencias: no firmo penas de muerte. No hay exclamaciones, no hay discurso. Hay un acto de gobierno que consiste, paradójicamente, en negarse a gobernar contra su propio límite moral. Esa negativa no es un capricho, es una coherencia. Provoca al instante una onda de choque. En los periódicos del día siguiente, letras grandes: dimisión. El país aprende que hay presidentes que se sostienen en los sillones y presidentes que sostienen sillones con su renuncia. Antes de irse, sin embargo, Salmerón hace otra jugada de estadista: no deja un vacío, señala continuidad. Propone a Emilio Castelar, orador formidable, para seguir la tarea con otras herramientas. No huye, se aparta para que el proyecto sobreviva. Esa escena, una transferencia de poder hecha sin intrigas, sin puñales, sin nocturnidad, es tan rara que muchos no saben cómo narrarla. Pero queda grabada como una lección: la república no es de los hombres, es de las reglas. En los días posteriores, los caricaturistas lo dibujan como un hombre que entrega una corona de espinas y se queda con la dignidad en la mano. Sus detractores lo llaman ingenuo, sus partidarios lo llaman gigante. Él no se llama nada, vuelve a su cátedra, a su escaño, a su condición primero de ciudadano, después de líder. Se podría pensar que el poder lo ha roto. Es lo contrario, lo ha templado. Ha demostrado que existe una forma de autoridad que no se mide por la cantidad de obediencias que cosecha, sino por la calidad de los límites que se impone.
Durante esas semanas de presidencia, la correspondencia privada, de amigos, de enemigos, de desconocidos, llega como lluvia. Un obrero le escribe que por primera vez ha visto a un gobernante decir no al verdugo y sí a la ley. Un militar, con rabia contenida, le reprocha que la clemencia debilita, y él contesta con una frase que servirá para cursos enteros. De civismo, la clemencia fortalece lo que la barbarie desgasta, la autoridad legitima. Un periódico extranjero lo saluda como raro, un presidente que dimite por conciencia. En el extranjero, la historia parece ejemplar. En su país, la historia es carne viva. No todo fue negativa. Hubo afirmaciones valientes, sostuvo la jurisdicción civil frente a la tentación de que lo militar lo inundara todo, defendió la libertad de enseñanza como columna vertebral de un Estado que quería nacer ciudadano, protegió, en lo que pudo y mientras pudo, a la justicia de los apetitos de los más fuertes. Su despacho, más que un centro de mando, fue un dique. Y los diques no lucen, resisten. Gracias a ese dique, España aprendió que se puede pelear en dos frentes sin renunciar al tercero, el frente de la dignidad. La noche de su dimisión no hubo fiesta, hubo silencio. Firmó el documento con la misma letra con que había subrayado libros en su juventud. No hubo temblores. Miró alrededor, agradeció sin excesos, y se fue como había venido, caminando, con el maletín de cuero sin adornos. Afuera, la ciudad no se detuvo, los carruajes siguieron pasando, el mercado siguió gritando precios, los soldados siguieron marchando. Pero algo cambió de sitio, como cuando en una casa alguien decide por fin enderezar el cuadro torcido. El país, al menos por un día, supo que hay derrotas que educan más que muchas victorias. En la memoria colectiva quedaron escenas que el tiempo no borró. La primera, un presidente que escucha más de lo que habla, y cuando habla, marca camino. La segunda, un jefe del Estado que, rodeado de pólvora, se niega a usar la soga como argumento. La tercera, un traspaso de poder sin cicatrices, con la dignidad de quien sabe apartarse para que la obra siga. Y un detalle íntimo, casi doméstico, que lo pinta entero, al salir del despacho por última vez, acerco la mano a la lámpara para apagarla. Duda un segundo, la deja encendida. No por olvido, por cortesía con el siguiente. Que encuentre luz. ¿Se debilitó la República con su renuncia? Hubo quien lo afirmó con amargura. ¿Se fortaleció la idea de que la política puede tener conciencia? Hubo quien lo celebró con esperanza. El propio Salmerón, lejos de la retórica, solía responder con un criterio de geómetra, si para salvar una institución hay que quebrar el principio que la origina, no se la salva, se la sustituye por otra cosa. Esa convicción, convertida en acto, es la medula de su tiempo en el poder. Un tiempo breve, sí. Pero los fulgores breves, cuando son limpios, pierden menos luz en la historia. Lo que siguió, las batallas de otros, los rumbos del nuevo presidente, la persistencia de guerras que venían de más atrás que cualquier gobierno, no es ya su capítulo directo. Y, sin embargo, en cada gobierno que vino después, en cada debate sobre la pena de muerte, en cada discusión sobre los límites del Estado frente al individuo, su gesto reapareció como una frase subrayada en un libro que pasan de mano en mano generaciones distintas: no firmo. No por comodidad, no por miedo, no por cálculo. Por una antigua y todavía escandalosa idea, que el poder está para proteger la vida, no para administrarla con un cuchillo. En los días siguientes a su salida, volvería a la tribuna como diputado, volvería a los artículos como escritor, volvería a la cátedra como maestro. La gente, en los pasillos, le diría presidente con un respeto que ya no era protocolo, era afecto. Él corregía con suavidad: ciudadano. Porque, al final, ese fue el mayor acto de gobierno de su vida, recordar que el título más alto de una república no se imprime en un decreto, se ejerce en la conciencia. Imagina una vela que no parpadea aunque el cuarto entero respire tormenta. El hombre que una vez dijo no a la muerte firma ahora cartas de vida cotidiana, peticiones de escuelas, intercesiones por presos comunes, notas a editores que titubean ante la censura que vuelve con traje de normalidad. Han pasado los años más feroces, y España, esa enorme criatura de memoria y fiebre, entra en la restauración como quien regresa con barro en los zapatos y vergüenza en la mirada.
Nicolás Salmerón, que pudo haberse retirado al bronce de su propia leyenda, hace lo contrario, vuelve a mezclarse con la multitud. De las causas pequeñas que, sumadas, sostienen una nación decente. Un anciano le detiene en la calle para agradecerle la escuela que lleva su nombre. Un joven le pregunta si es verdad que un presidente puede renunciar por conciencia. Una madre humilde le entrega una carta mal escrita y bien sentida pidiéndole lo imposible, justicia con rebaja de humillación. Él lee con la atención de siempre, esa que pesa cada sílaba como si fuera una pieza de un puente que no puede colapsar. La vida privada, en estos años de madurez, se vuelve un refugio que cabe en una mesa, libros de filosofía, cuadernos con márgenes subrayados, retratos discretos de los suyos, y la luz oblicua de tardes largas. Hay una serenidad que no es olvido, es método para no enfermar de política. Camina por la ciudad con pasos medidos, sin escoltas ni aplausos. Los tenderos lo saludan con respeto, los estudiantes lo miran como a un mapa vivo, los adversarios lo reconocen con el seno de quien se inclina sin querer. La austeridad de su traje dice lo que su voz no insiste, que la autoridad de un republicano madura mejor cuando no la riegan con incienso. Pero bajo esa calma de superficie, hay un fuego discreto que no se apaga. La Restauración pretende clausurar el espíritu republicano con la etiqueta de utopía juvenil. Él se encarga de demostrar que la madurez no es rendición, es perseverancia afinada. Organiza, escribe, teje alianzas imposibles y necesarias. El sueño de una república con corazón legal no se abandona, se repliega para estudiar mejor la topografía del adversario. Entre cafés y ateneos van haciendo una constelación, primero tímida, luego nítida, de asociaciones y círculos donde la palabra ciudadano recupera su música grave. En esos cenáculos indorados, Salmerón impone una combinación rara, pasión y pulcritud. Pasión para sostener el deseo de una España más justa, pulcritud para que el deseo no atropelle los medios. La política oficial, entre tanto, juega a la alternancia como si el país fuera un tablero al que le sobran campesinos. Los partidos del turno, conservadores y liberales, se reparten el poder con la cortesía del hábito, y dejan a los márgenes la vida real. Obreros que sostienen fábricas con pulmones de humo, campesinos que cosechan para comer el día siguiente, mujeres que estiran el jornal como si fuera cuero. Salmerón presta atención a esos márgenes. Los visita, los escucha, los incorpora a su gramática. Su republicanismo, lejos de la caricatura incendiaria, habla de contratos públicos limpios, de arbitrajes imparciales, de libertad. De conciencia protegida no por el capricho del gobernante, sino por el blindaje de la ley. Su insistencia por la educación ya no suena a consigna, suena a estrategia de supervivencia nacional. La vejez lo encuentra lucido, con ese brillo de acero templado que tienen los hombres que ya se han probado a sí mismos. No necesita demostrar carácter, lo distribuye en tareas. Cuando funda, impulsa o preside espacios republicanos, no lo hace para organizar una romería, sino para poner reglas, distinguir entre lo posible y lo deseable, y hacer que lo posible empuje a lo deseable y no al revés. Su figura crece no por altura, sino por gravedad. Alrededor de Salmerón las exageraciones pierden tono, las intrigas pierden filo. Y los linchamientos verbales pierden público. Muchos jóvenes, futuros tribunos, periodistas con hambre, abogados de pupitre gastado, encuentran cerca de él un taller de ciudadanía. Se aprende algo radical a su sombra, que una república no es una fecha, es una manera de respirar. En Cataluña, un malestar particular encuentra cauces nuevos. La ley de jurisdicciones ha herido una sensibilidad antigua, la mezcla de orgullo cultural y demanda de garantías civiles desemboca en una alianza sorprendente, Solidaritat Catalana. Allí, en ese arco amplio que reúne a catalanistas, republicanos y hasta conservadores hastiados de excesos, Salmerón aporta lo que pocos pueden, una legitimidad que no se alquila. Su presencia convierte la coalición en un espacio donde la idea de España no se opone a la idea de Cataluña, sino que se reforma a sí misma para que quepan ambas sin estrangularse. En las plazas de Barcelona, en los teatros abarrotados, su voz, ya sin el vigor de los 30, pero con la autoridad de los 70. Recuerda que la libertad de un pueblo comienza por el respeto a sus diferencias y termina por la igualdad de sus derechos. El aplauso, esta vez, tiene una textura distinta, no es un rugido de batalla, es un asentimiento de proyecto.
De esa ola nacen actas, escaños, responsabilidades. Vuelve al Congreso de los Diputados rodeado de caras nuevas cuyo brillo de pupila le recuerda sus propias primeras trincheras de palabras. A veces preside, a veces arbitra, siempre orienta. Lo hace con una cortesía inflexible que desconcierta a los gritones de oficio. Exige orden cuando el debate amenaza con degenerar en circo, exige respeto cuando algún diputado confunde la pasión con el insulto. Exige silencio cuando hay que escuchar la palabra minoritaria que casi siempre trae, escondida, una advertencia útil. En ese hemiciclo vuelven sus viejas manías, pedir el texto, exigir la cifra, recordar que un adjetivo puede ser un atropello cuando se le usa para esconder un hecho. A medida que la salud le pide treguas, dolores discretos, fatigas que llegan sin avisar, médicos que recetan calma a un hombre que no fue hecho para la calma, Salmerón ensaya la mudanza más difícil, convertir su presencia en método para que los otros puedan continuar sin él. Habla con Melquiades Álvarez, discute con jóvenes radicales a los que la retórica les corre más deprisa que la prudencia, conversa con viejos amigos que han aprendido a no perder la esperanza pero sí a administrarla. Les deja una bitácora, república sí, pero no cualquiera, libertades sí, pero con garantías, reforma sí, pero con legalidad. No hay rencor en su tono, hay una especie de alegría sobria de quien ha visto que la semilla que sembró en aulas y tribunas ha brotado en varias estaciones. En Almería, su nombre ya es árbol. Un parque recorre el borde del puerto como un abrazo a la ciudad, los niños corretean por senderos donde la brisa trae sal y memoria. Los viejos se sientan a mirar el mar con la placidez de quien sabe que la historia no se mide solo por batallas, sino por bancos de plaza. Allí, bajo las sombras que resguardan del sol brutal del sur, se cuentan anécdotas de don Nicolás como si fueran refranes, que no levantaba la voz, que tenía un modo de mirar que ordenaba el cuarto, que pedía razones como quien pide pan. En esas historias domésticas, ajenas al fasto, su figura se vuelve íntima y, por eso, más inmensa. Pero toda biografía llega a un recodo donde el cuerpo dice hasta aquí y el espíritu, que siempre quiere un capítulo más, debe aprender a despedirse. El médico aconseja aire de montana, descanso de rutina, otra luz que alivie el desgaste. La frontera, esa línea que los poderosos creen gruesa y los enfermos saben frágil, se cruza con una maleta escasa. Francia lo recibe con la pulcritud de sus estaciones y el rumor de sus balnearios. Pau, Montana, silencio, ese tipo de paz que tiene la forma de un cuarto limpio y una ventana con paisaje. El paisaje, sin embargo, no distrae, acompaña. Salmerón escribe sus últimas cartas con caligrafía más lenta, pero igual de clara. Pregunta por España como quien pregunta por un hijo que ya vive solo, ¿cómo va la escuela? ¿Cómo respira la conciencia pública? ¿Se abren las ventanas o vuelven a cerrarse? La muerte, cuando llega, no trae el dramatismo con que el teatro la representa. Llega con un pudor que acaso haya aprendido del mismo hombre al que viene a buscar. Un día de septiembre, la respiración encuentra su ritmo definitivo. No hay discursos. Hay, quizá, una frase a media tinta, un pensamiento que junta sus extremos, no firmo fue una vez una renuncia, ahora es un descanso. La noticia viaja como viajan los hechos que de verdad importan, deprisa y con calma. En Madrid, en Barcelona, en Almería, en los periódicos de provincias que todavía huelen a plomo, los titulares dicen menos que los ojos de la gente en las calles. Muere un político, sí, pero más que eso, se queda un modo de estar en lo público. El duelo que sigue tiene dos capítulos. El primero es sentimental, cartas, coronas, discursos encendidos, lágrimas discretas en hombres que aprendieron de él a no exhibir la emoción pero a no avergonzarse de tenerla. El segundo es cívico, ¿qué hacer con su ejemplo? Algunos proponen estatuas, frías y no se calientan con memoria, otros proponen nombres de calles, que se borran si no se releen. Los mejores proponen algo más difícil, leyes, costumbres, prácticas. Que en cada tribunal donde un juez se niegue a firmar por presión, su sombra diga bien. Que en cada aula donde un maestro abra ventanas, su nombre cruce el polvo con una sonrisa. Que en cada debate donde un político prefiera perder un voto antes que ganar una trampa, su gesto se haga presente como una vara de medir. La herencia de Salmerón tiene una rareza, no se deja embalsamar. No es un martirio, es una disciplina.
Sus adversarios honestos, los hay, y su honestidad los honra, reconocen que les enseñó a discutir sin odiar. Sus discípulos más sinceros confiesan que el reto no es imitar su renuncia, sino su método, pensar antes de decidir, decidir antes de actuar, actuar sin traicionarse. Los historiadores registran sus fechas, los juristas citan sus intervenciones, los pedagogos subrayan su fe inagotable en la escuela abierta. Pero el legado más hondo vive en un lugar menos visible, en la conciencia de ciudadanos que, al cerrar la puerta por la noche, se preguntan si hoy han sido fieles a lo que dicen creer. Ese examen, íntimo, silencioso, feroz, es la República en su estado más puro. En las décadas que siguen, España se enciende y se apaga muchas veces. Las banderas cambian de dueño, los himnos cambian de letra, los discursos recuperan los viejos trucos de los prestidigitadores: prometer sin pagar, acusar sin probar, mandar sin justificar. Y, de cuando en cuando, alguien, en el Parlamento o en la prensa, pronuncia un nombre que funciona como pausa, como campanada: Salmerón. No se invoca para pedir un milagro, se invoca para recordar una regla. Que el poder, si no se autolimita, es una enfermedad. Que el Estado, si no se pone a la altura de la dignidad humana, se convierte en un mercado grotesco de obediencias y temores. Que la patria, si no respeta la libertad de conciencia, se vuelve una casa con puertas cerradas y ventanas tapiadas. La fibra ética que él dejó tejida en el derecho penal español, esa insistencia en que la pena de muerte degrada al que la ejecuta más que al que la sufre, tarda en cuajar, pero cuaja. Años después, cuando el país discute de nuevo si el Estado debe matar en nombre de la ley, las voces que piden abolición encuentran en su gesto una jurisprudencia moral que vale más que muchas cláusulas. No porque Salmerón lo hizo, sino porque lo que hizo mostró el mecanismo íntimo por el cual una república se oxida, empieza justificando lo injustificable por una urgencia, y termina practicándolo por costumbre. También su idea de la enseñanza como corazón de la cosa pública reverdece. Generaciones de profesores, anónimos, heroicos, trabajan en aulas pobres con una obstinación que haría sonreír a Nicolás. Los planes de estudio cambian, la pedagogía se moderniza, los ministerios se reinventan a golpes de decreto, y, sin embargo, hay algo que permanece: la convicción de que el aula es el taller donde se forja el ciudadano. Cada vez que un maestro defiende la libertad de cátedra, cada vez que una escuela pública resiste al recorte como quien resiste a un invierno, el apellido Salmerón aparece, aunque no se pronuncie, en el margen de las actas. Y la vida íntima, esa que a veces se pierde en las biografías públicas como un riachuelo que se traga la tierra. Sus amigos recuerdan un humor sobrio, una fidelidad rigurosa, una ternura que no se anunciaba con palabras, un hombre que sabía estar a solas sin volverse duro, y en compañía sin volverse blando. Ese equilibrio, tan raro, tan necesario, explica tal vez la solidez de su política. Quien es entero en casa no necesita fingirse entero en la tribuna. Quien respeta a los suyos no necesita aplastar a los otros para sentirse alguien. La ética del salón y la ética del hemiciclo, en él, no eran dos capítulos, eran el mismo libro. Vuelve la imagen del sur, inevitable como un recuerdo de infancia que lo organiza todo. Almería levanta su parque frente al puerto y allí, donde los barcos salen con promesas y regresan con cansancio, los paseantes leen su nombre en un rótulo que ya no hace falta explicar. Los niños que juegan allí no saben quién fue, no importa. Su carrera con el balón lleva la misma alegría que él quería para el porvenir, movimiento sin miedo. Las parejas que conversan bajo la sombra saben, quizás sin saberlo, que ese trozo de ciudad celebra a un hombre que supo poner sombras donde el sol era excesivo y luces donde la noche se ponía tirana. De vez en cuando, algún cronista rescata curiosidades que dibujan lo que el bronce no puede, estaciones que llevaron su nombre y lo perdieron, retratos en blanco y negro donde una mirada atraviesa el papel, un despacho conservado donde las sillas parecen seguir esperando su regreso. Son reliquias discretas, el museo de una sobriedad. En ese catálogo mínimo, hay una lección de estilo: no dejar huellas que compitan con la obra. La obra no es el recuerdo, la obra es lo que cambio en los otros. Y entonces, en un presente movedizo que no renuncia a la tentación de los atajos, esta historia vuelve a necesitar su escena más famosa. Un papel sobre una mesa. Un país que pide una firma.
Una conciencia que dice no. Podría repetirse, y se repite, con otros nombres, otras leyes, otros uniformes. Lo que permanece es la exigencia, si gobernar es administrar límites, el primero de todos es el que uno se pone a sí mismo. En esa exigencia, Salmerón no fue un santo, fue un ciudadano al máximo de su potencia. Y eso lo hace más imitable que cualquier héroe de altar. Imagina ahora el final no como un telón, sino como una puerta abierta. Al otro lado, generaciones que no lo conocieron lo suficiente como para llorarlo, pero sí lo bastante como para entenderlo. Estudiantes que aprenden que pensar no es un lujo, es una defensa. Jueces que comprenden que la independencia judicial no se declama, se ejercita. Políticos que aceptan, con un vértigo sano, que perder un cargo puede ser la única forma de no perder la dignidad. Periodistas que deciden que la libertad de prensa empieza por no venderse. Obreros que reclaman sus derechos con la convicción de que no piden favores, exigen justicia. Mujeres que, frente a la condescendencia, invocan la ley como un espejo en el que nadie puede volverse invisible. Todos ellos, sin saberlo, caminan un poco más derechos cuando pronuncian, siquiera en silencio, el apellido que una vez ató una nación entera a la cuerda de su conciencia. Porque, al final, el legado de Nicholas Salmerón no cabe en una estatua ni en un discurso, cabe en una pregunta que alguien, incluso tú, ahora, puede hacerse en voz baja antes de tomar una decisión que pesa. ¿Qué es lo que no estoy dispuesto a afirmar? Si esa pregunta se hace de verdad, la República está viva. Y si la República está viva, su historia no es pasado, es un presente que se escoge. Como una vela que no parpadea aunque el cuarto entero respire tormenta.